buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Unthinkings. A lo largo de la historia de la humanidad hemos conocido a muchísimas personas que han conseguido hacer cosas muy grandes, que descubrían, que inventaban, que pintaban, que escribían, que enseñaban, que daban un vuelco a la humanidad y a su manera de pensar hasta tal punto de que sea completamente distinta a como era antes, como por ejemplo Galileo Galilei o Leonardo da Vinci. Pero sin embargo, ellos no conseguían las cosas solamente teniendo una idea. Porque en la humanidad, en la historia, no puedes conseguir las cosas solamente teniendo la idea. Se necesita además esfuerzo. Os lo voy a explicar, por ejemplo, con una gran faceta de mi vida, que son los dibujos. Yo llevo dibujando prácticamente desde la primera vez que cogí un lápiz y me puse a hacer garabatos. Salían cosas estúpidas, obviamente, porque tendría, yo qué sé, 1, 2 años, más pequeña incluso, no sé, creo que desde que sé mantener lápices con la mano. Y el caso es que cuando era pequeña, obviamente, no salían cosas demasiado buenas, así en plan artista de toda la vida de la historia de la humanidad que sabe hacer cualquier super mega dibujo precioso. Pero tenía algo que me caracterizaba, que era la imaginación y el esfuerzo. A medida que fui creciendo, en la primaria por ejemplo, me iban diciendo que dibujaba bien, pero tampoco creo que es que fuera un artista del todo, sino más bien que era la única de la gente que yo conocía que a sus 6 años de edad, por ejemplo, tenía la paciencia suficiente como para poder querer hacer un dibujo bien. Aunque tampoco eran obras de arte, sigo reiterándolo. Pero poco a poco fui creciendo todavía más. Y entonces fue cuando seguí dibujando y ya no solo dibujaba casitas o cualquier cosa que se me pasaba por la cabeza, sino que también, por ejemplo, empecé a dibujar manga. Este está hecho con 10 años, o sea, yo diría que me ha quedado bastante bien. Y me salía cualquier cosa que yo imaginara a base de unos libros que tenía de cómo dibujar manga. Pero seguí creciendo y la gente me seguía diciendo que yo dibujaba bien y yo seguía pensando, tampoco es que dibuje bien, es que le pongo esfuerzo. Y esa es la base de todo. A medida de que fui creciendo de edad, seguí intentándolo y esforzándome porque quería intentar ser de las mejores. Y entonces fue como conseguí hacer algunas dibujos, de los que la verdad me siento bastante orgullosa. Yo creo que los dibujos de los que me empiezo a sentir orgullosa comienzan a partir a lo mejor de los 11 años, no sé, porque fue cuando ya tenía más perspectiva de la realidad y sabía darme cuenta de las cosas de cómo eran y la proporción de las cosas. Empecé a cambiar el chip y madurar. Y bueno, poco a poco la cosa fue continuando hasta el día de hoy, donde me sigue gustando dibujar, aunque ahora tengo menos tiempo para ello, pero eso no quiere decir que no vaya a dejar de hacerlo, ni mucho menos. Pero no todo se basa simplemente, como he dicho, en querer hacer un dibujo, sino también en intentar hacerlo bien, en ponerle el esfuerzo suficiente. Yo para hacer un dibujo, a lo mejor puedo pasarme horas y horas y horas, y durante toda la noche para hacer un dibujo si con ello consigo hacer lo que yo quiero que salga. Pero igualmente, no siempre me va a salir bien, porque soy humana y cometo errores, como todo el mundo. Pero eso no quiere decir que sea algo malo, porque el hacer errores te hace aprender y continuar. ¿Nunca habéis oído la frase de los errores se aprenden? Pues eso. Esos errores poco a poco van siendo una mejora de mi técnica, porque así sabré lo que no debo hacer o cómo debo hacer algo que previamente había hecho mal. Y tampoco soy la única persona que consigue hacer eso, porque Galileo y Da Vinci también se equivocaban, así como seguramente Newton también se equivocó antes de conseguir hacer la teoría de la gravedad, como igual que Darwin con la teoría atómica tuvo sus fallos, pero sin embargo sirvió para conseguir hacer cosas buenas en la humanidad. Por eso, cada vez que nos caemos y cometemos un error, lo que debemos hacer es levantarnos y seguir intentándolo hasta conseguir hacer lo que queremos, hasta llegar a nuestra meta. El problema de la gente normal es que creen que tienen límites porque simplemente son personas que necesitan todo al segundo y son unos impacientes que no quieren esforzarse lo suficiente para cumplir sus sueños. Y por eso la gente que lo cumple los llaman genios, cuando en realidad no son genios, sino que son gente que no es normal, locos y perturbados con ideas tan extraordinarias y locas, sorprendentes,
que la gente normal no es capaz de imaginar. Tenemos que empezar a ver que imperfección no es sinónimo de error, así como perfección no lo es de correcto. Y además, ¿quién necesita ser perfecto? Si al final lo único que te va a interesar es ser feliz. Y para ser feliz lo que tienes que conseguir es cumplir tus sueños, cumplir tus metas. Y para ello, ¿qué se necesita? Esfuerzo, paciencia y dedicación.